¿Tu hijo o tu hija se siente inseguro frente a los exámenes? ¿Los exámenes le generan miedo y frustración? Nervios, enfados, llantos o frases como no puedo, no soy capaz de hacerlo, voy a suspender, son algunas de las señales de alarma que los niños activan para que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que prestar atención y poner el foco en qué está pasando, qué le ocurre, por qué siente miedo, por qué siente frustración, por qué no se siente capaz de hacer bien un examen. Si eres papá o mamá y te encuentras en esta situación, quédate a ver este vídeo porque te voy a ayudar a entender qué es lo que hay detrás de estas reacciones y además te voy a ayudar a acompañarles con calma y con tranquilidad para darles confianza y seguridad frente a los exámenes. Hola, ¿qué tal? Soy Esther Ruiz, pedagoga y fundadora de la Escuela de Padres de Orientanova, un espacio en el que podrás encontrar herramientas y orientaciones para desarrollar al máximo el potencial de tu hijo en casa. En este vídeo vamos a hablar sobre los exámenes y te dejo con una sesión en directo donde vamos a identificar cuáles son esas señales o pilotitos de alarma que se activan en los niños para poder identificarlos, buscar las causas de por qué surgen esas reacciones y esas emociones frente a los exámenes y también te voy a dar muchos tips para que aprendas a acompañar a tus hijos desde la calma y la tranquilidad para generar confianza con la que enfrentarse a los exámenes. Te dejo con la sesión en directo. Bueno, este tema yo creo que todos los papás que tenéis niños en educación primaria y en educación secundaria, bueno, pues seguro que habéis vivido ya y seguramente que ya si han empezado los exámenes ya lo estáis viviendo. Bueno, pues esos episodios de nervios, enfados, no quiero hacer el examen, voy a suspender, bueno, esas frases típicas que muchas veces los niños nos trasladan. Bueno, pues vamos a analizar qué hay detrás de esas frases, vamos a ir viendo cómo podemos trabajar con ellos en ese ambiente, en esa preparación de los exámenes y bueno, pues como ya digo, para poderles acompañar de forma calmada y darles habilidades para que se puedan enfrentar a los exámenes con seguridad y confianza en sí mismos, que esto es lo más importante, ¿vale? Bueno, pues hoy desde la Escuela de Padres de Orientanova te quiero ayudar a eso, te quiero dar esas habilidades y esas herramientas para que os resulte más fácil acompañarles. Vamos a trabajar 3 aspectos. Buenos días, bienvenidas a las que os vais incorporando a este taller en directo. Bueno, vamos a ver 3 aspectos clave a la hora de trabajar este tema en casa con los peques. Primero vamos a ver qué señales nos dan los niños, ¿vale? Para que sepamos identificar esas señales y darles sentido, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son esas señales que nos trasladan. Vamos a ver qué causa esas emociones para, bueno, pues para saber interpretar esas señales, ¿no? Y de dónde vienen esas señales que nos emiten ellos, ¿no? En forma de mensajes. Ahora vamos a ver cuáles son las señales y cuáles son las causas de esas emociones y de esas señales que aparecen. ¿Y qué podemos hacer los papás para ayudarles a vivir estas épocas de exámenes con más seguridad y más confianza? Fijaos, estamos ahora en el principio del curso, entonces ya están haciendo exámenes y es el momento ideal para empezar a trabajar estos temas porque nos anticipamos a el periodo de exámenes gordo que viene antes de terminar la primera evaluación, ¿vale? Que suele ser, estamos en la primera evaluación, pues suele ser en torno a finales de noviembre, primeros de diciembre, que viene el golpe gordo de los exámenes y ahí se hacen mucho más evidentes pues todas estas señales de alerta que nos preocupan a los papás y que a veces no sabemos muy bien cómo hacerlo. Pues nos anticipamos para que durante este tiempo ya podamos ir poniendo en práctica todas estas habilidades que vamos a ver. Bueno, pues si te toca de lleno este tema, me podéis ahí escribir en comentarios en qué curso escolar están vuestros peques, ¿vale? Si están en primaria, bueno, pues en qué curso, o en secundaria o incluso en bachillerato, que puede haber por aquí algún papá o alguna mamá que su peque, y no tan peque ya, si es un adolescente, está en bachillerato, ¿vale? ¿En qué curso escolar se encuentra? Porque esto es más evidente, bueno, pues a partir de primaria y se empieza a reforzar mucho más el tema de los exámenes, pues ya en tercero de la ESO. Pero vamos,
que en primero y segundo de, o sea, en tercero de primaria, perdón. En primero y segundo de primaria, bueno, pues ya se enfrentan a exámenes, entonces pues ahí vamos. Vale, tercero de primaria. Lo que acabo de decir, un año clave donde ya empieza a coger fuerza el tema de los exámenes. Fenomenal, Vanessa. Bueno, pues vamos a hablar primero de las señales, ¿vale? ¿Cuáles son esas señales que nos mandan los niños? Que a veces son como pilotitos de alarma, ¿vale? De emergencia, que se activan y que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Tenemos que saber identificarlos y tenemos que saber trabajarlos en casa. Bueno, ¿cuáles son estas señales? Estos pilotitos de emergencia que se encienden. Pues uno de ellos es la irritabilidad o los cambios de humor. Los niños que se ponen muy irritables cuando van a tener un examen. Los días antes de un examen, el día antes, sobre todo se hace más evidente el día previo a un examen, se irritan, se ponen nerviosos, están un poco alterados, ¿vale? Inquietos, el mal humor, déjame, no sé qué, bueno, pues empiezan a enfadarse también y tienen mal humor con respecto a los exámenes. Ir detectando estas cositas porque yo os recomiendo que vayáis tomando nota, ¿vale? De estos pilotitos, estas alarmas, para que sepáis identificar cómo reaccionan vuestros peques frente a los exámenes, ¿vale? Otro de los pilotitos, otra de esas señales de alarma que nos dan es la dificultad para concentrarse, ¿vale? Esto principalmente viene promovido por los nervios que genera el examen. Cuando un niño se pone nervioso porque va a tener un examen, la capacidad para concentrarse es menor, ¿vale? Entonces tiene dificultad para concentrarse y empieza a hacer las cosas y no se entera y no se aclara y se equivoca. Si son ejercicios prácticos, pues, por ejemplo, repasando un examen de matemáticas, o empieza a estudiar un examen que va a tener de sociales o de biología y como está nervioso, no se concentra, no se le quedan las cosas, se le olvidan, ¿vale? Pues aquí esa dificultad para concentrarse, que también es un síntoma de alerta con respecto a este tema. O querer dejarlo todo para el final, ¿vale? ¿Por qué lo quieren dejar todo para el final? ¿Por qué no llevan el estudio al día y lo van acumulando todo al día previo al examen? Muchas veces lo interpretamos como pereza, es que es un vago, perezoso, no le gusta ponerse a estudiar. A veces es por evitar esa situación que les incomoda, ¿vale? Dependiendo de cuál sea el significado o el valor que ellos tengan sobre el examen, que ahora después hablaremos un poquito de esto, dependiendo de cuál sea el valor y el significado que ellos le hayan dado al examen, probablemente el examen les genera un poquito de miedo, inseguridad, desconfianza. Es una situación que me incomoda, ya me incomoda el examen en sí, el momento del examen, de sentarme a realizar el examen, y también me incomoda el día previo, los 2 días previos, porque hay que estar ahí sentadito haciendo las tareas, me aburro, no me concentro, esto me estresa, me agobia, no me gusta esa situación, me incomoda, entonces voy a intentar aplazarla lo máximo posible, porque no me gusta. Y fijaos que esto, si os dais cuenta, pues tiene su cosilla, porque claro, a mí esa situación me incomoda, pero lo voy dejando para el final, con lo cual al final eso se sigue haciendo bola antes del examen, ¿no? Pero esto parte del concepto, como digo, de el significado y el valor que tiene el examen para cada niño, ¿vale? Y eso lo podemos trabajar en casa. Otro de los síntomas son las quejas físicas. ¿Cuántos niños, bueno, pues manifiestan dolor de estómago, dolor de cabeza, el sueño alterado, no duermen por las noches, se ponen muy nerviosos, se acuestan muy tarde, se levantan muy temprano porque se despiertan, porque están nerviosos con la cosa de que van a tener un examen, y esto, bueno, pues les altera el sueño, ¿vale? Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Esto en casa lo podemos trabajar respetando esas horas de sueño, de descanso y de tranquilidad que los niños necesitan, ¿vale? Para funcionar bien al día siguiente. Si pretendemos que el niño esté realizando tareas y el estudio hasta las 11 de la noche, con la presión de que mañana tenemos un examen y tienes que estar hasta tarde porque has dejado el estudio para el último momento, eso hace que crezca mucho más esa inseguridad, esos nervios, ese estrés, esa ansiedad frente al examen, ¿vale? Entonces aquí, ojo, cuidado, que lo que tenemos que hacer es respetar ese ritmo, esos tiempos de descanso de los niños, ¿vale?
Bueno, pues atentos a este tipo de señales, el sueño alterado y el cansancio también. Por la acumulación de tareas, por la acumulación de actividades a lo largo del día, están cansados, no rinden y lógicamente los exámenes, la pesadez de tener que estudiar un poquito más a fondo para los exámenes, pues también puede hacer que estén más cansados de lo normal, ¿vale? Otro de los síntomas es la dependencia excesiva de un adulto. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay muchas familias en las que el momento de realizar deberes, los niños están siempre acompañados por un adulto y permanentemente acompañados por un adulto. Y los niños tienen la dependencia de que papá o mamá tenga que estar siempre presente, ¿vale? Cuando un niño está realizando las tareas escolares en casa y el papá y la mamá están siempre presentes, el niño sabe que tiene un punto de apoyo que le va a aclarar, ¿vale? Le va a dar esa confianza de si lo que está haciendo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿no? Entonces yo me pongo a hacer un ejercicio, yo soy el niño, me pongo a hacer un ejercicio y tengo aprobación permanente por parte del adulto de si lo estoy haciendo bien o no, si me equivoco o no me equivoco, porque hago el ejercicio, mamá y papá están, hablo de mamá y papá, pero bueno, el adulto responsable que esté con el niño en estos casos está continuamente pendiente, entonces el niño hace el ejercicio y continuamente está mirando a mamá o papá para que le den la aprobación de lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, ¿no? Ponemos caras, decimos ¿estás seguro? Fíjate bien. Entonces el niño tiene ese punto de apoyo de aprobación para saber que lo está haciendo bien. En ese momento el niño se encuentra cómodo, se encuentra seguro y con confianza de hacer los ejercicios en el momento en el que los está haciendo. ¿Qué pasa? Pues que si está acostumbrado a esto, cuando llega el momento de hacer el examen en clase, no tiene este apoyo, ¿vale? El adulto no se encuentra presente, entonces él no tiene esa aprobación en ese momento, inmediata, es una aprobación inmediata, no cuenta con la figura del apoyo de esa persona adulta que le está acompañando, ¿vale? Entonces eso le puede generar inseguridad, desconfianza, no lo voy a saber hacer, porque claro, voy a tener muchas dudas y eso genera, bueno, pues esa inseguridad frente a los exámenes. Aquí entonces cuidado con estar permanentemente encima del niño y estar dándole aprobación o desaprobación constantemente, ¿vale? El niño necesita adquirir autonomía con relación a los deberes para que luego pues no exista ese miedo o esa inseguridad a sentirse solo en los exámenes y no saber hacerlo, no sentirse capaz. Ahora hablaremos también un poquito de esto. Otro de los síntomas es el llanto o la frustración con los errores. El llanto, hay niños que lloran. Hay tanta inseguridad, tanto miedo frente a los exámenes que cuando se tienen que enfrentar a determinados exámenes de la asignatura que sean, a veces pues van con miedo y lloran porque no quieren enfrentarse a esa situación. Les genera mucha ansiedad y mucho estrés. Tenemos que ver qué es lo que hay detrás, ahora vamos a ver qué es lo que hay detrás de estos síntomas. Y la frustración frente a los errores, ¿vale? Que esto es igual. ¿Qué sentido tiene para los niños fallar o cometer un error? ¿Qué sentido tiene? Porque si los niños tienen un significado negativo frente al error o frente a equivocarse en un examen, eso es lo que realmente va a provocar esa frustración, ¿vale? Entonces, vamos a meternos de lleno con este tema sobre qué es lo que provoca todo esto. Hemos visto los síntomas, esas señales de alarma que nos avisan, esos pilotitos de emergencia que se activan y vamos a ver qué es lo que genera esos síntomas, ¿vale? Bueno, pues importantísimo, ¿vale? Que toméis nota y que centréis la atención en estos aspectos, que es lo que vosotros podéis trabajar en casa. El primero es el miedo al error, el miedo a fallar. Muchos niños creen que fallar significa fracasar, ¿vale? Significa no valer. Si yo fallo, me equivoco, cometo un error, soy un fracasado, no valgo, soy un inútil, no lo sé hacer bien, ¿vale? Ese es el significado que hay niños que tienen sobre fracasar o fallar o hacerlo mal, ¿vale?
Imaginar el impacto que puede tener en la mente de un niño tener la idea, la creencia de que cuando algo no me sale bien, significa que soy un fracasado, significa que no valgo, significa que no lo sé hacer bien, no doy la nota, no doy la talla, ¿vale? ¿Qué impacto tiene eso en la mentalidad del niño? Un error siempre es una oportunidad de aprendizaje, son los adultos, lo sabemos, y le tenemos que trasladar eso. ¿Cómo? Quitándole peso al examen. Quitándole peso al examen y no utilizándolo como moneda de cambio, que lo utilizamos muchas veces. Y metiéndoles un poquito de miedo. Pues ya te puedes poner las pilas porque verás en el examen vas a estar solo, en el examen si no lo sabes hacer vas a suspender, si suspendes eso tiene una serie de consecuencias, ¿vale? Consecuencias negativas porque lo utilizamos muchas veces como moneda de cambio, si suspendes te voy a quitar esto, esto, esto y esto, que son cosas que te gustan. El niño eso no le gusta, no le hace sentir bien y le genera estrés, ansiedad, ¿vale? Si nosotros le damos un valor negativo al examen, ¿vale? Porque le metemos un poco de miedo con la presión de ese examen es lo que realmente vale, o sea, la nota que te vas a sacar en ese examen, que es el punto en el que te van a dar validez de los conocimientos que tú tienes, lo que va a pasar es que vamos a valorar al niño en función de los resultados que tiene y no del proceso, ¿vale? Entonces aquí tenemos que tener cuidado con cómo manejamos ese tema, qué concepto le damos nosotros al examen, cómo lo valoramos y qué mensajes les trasladamos a los niños con respecto a el valor que tiene el examen, ¿vale? Otro de los puntos es la presión externa, ¿vale? Ellos siempre buscan aprobación adulta y cuando el adulto tiene un nivel de expectativas sobre el niño que le pueda generar presión al niño a la hora de realizar esas tareas escolares o a la hora de conseguir X nota en un examen, bueno, pues esto hace que el foco se ponga en el examen, se genera mucha presión porque es que tienes que sacarte un 8, tienes que sacarte un 9, ¿vale? Fíjate que en el examen anterior te sacaste un 7, pues en este tienes que sacarte un 7 también, como poco, ¿vale? Eso genera presión a los niños y ponemos el foco de atención siempre en el examen, ¿vale? Y no disfrutamos del proceso, cuando realmente lo que hay que hacer es poner el foco en el proceso de aprendizaje, en el día a día, en las tareas escolares, en el estudio diario. Eso es lo que hay que valorar y a eso es a lo que hay que darle peso e importancia de verdad y olvidarnos del examen, ¿vale? El examen está ahí, es una prueba más. Vamos a hacer unos ejercicios igual que los hemos hecho en clase, igual que los hemos hecho en casa, pero en este caso, bueno, pues los vas a tener que hacer tú solito en clase, todos los alumnos, individual, es un ejercicio individual, donde no se hace en compañía, pero va a ser exactamente lo mismo, es una oportunidad, son ejercicios, ¿vale? Y ya está. Y quitarle, bueno, pues ese peso a lo que es el examen, ¿vale? Si nosotros generamos presión, bueno, pues ellos tienen la idea de que lo tengo que hacer bien porque así papá o mamá están contentos, ¿vale? Si yo hago el examen bien, papá y mamá están contentos, probablemente el profesor también, ¿vale? Y entonces yo me vengo arriba, ¿vale? Porque tengo esa aprobación de papá y mamá que si saco buenas notas ellos están contentos. Si ellos no están contentos, vienen una serie de consecuencias. Consecuencias a nivel emocional, porque papá o mamá se disgusta, me regaña, no se siente bien y eso, bueno, pues queda trasladado, ¿no? Yo lo recibo y emocionalmente me vengo abajo. Da igual el esfuerzo que el niño haya realizado a lo largo de la preparación del examen, porque eso no se está teniendo en cuenta. Realmente se está valorando la nota del examen, el resultado del examen. Y el niño entonces se viene abajo. Si es un niño que ha estado trabajando, que más o menos, ¿vale? Hay niños que, bueno, pues tienen que dedicarles más tiempo y otros niños que les resulta más fácil y le dedican menos. Pero siempre hay que valorar ese proceso y ese esfuerzo diario, sea mayor o sea menor, ¿vale? Siempre hay que poner el foco de atención ahí. Porque entonces, aquí, si ponemos el foco en el examen, el proceso de aprendizaje no es importante, le restamos valor, ¿vale?
Y lo que realmente es importante es esa aprobación que yo tengo con el resultado final del examen, para sentirme válido. Si el examen tiene buen resultado, entonces soy válido, soy bueno, soy capaz. Pero si el resultado no es positivo, no soy bueno, no soy capaz y bueno, pues fracaso, soy un fracasado. Esto nos lo llevamos a la identidad de cada uno, ¿vale? Y estos mensajes los conciben en sí mismo como personas y se los atribuyen a su identidad. Soy así, ¿vale? Más cositas, creencias que se tienen sobre el examen que vienen heredadas, ¿vale? Principalmente de los padres, de los papás, ¿vale? De las figuras de apoyo que acompañan a los niños en casa. Los papás que sin querer transmitimos bueno, nuestra propia relación que nosotros tenemos con los exámenes. Y aquí, bueno, pues vamos a echar la vista un poco atrás, al pasado, y yo te pregunto, ¿qué relación tenías tú con los exámenes? ¿Cuál era tu punto de vista? ¿Qué significaban esos exámenes para ti? ¿Y qué valor tenían esos exámenes? ¿Vale? Porque esto tiene un impacto muy potente en esa visión del examen que hoy por hoy tiene tu hijo, ¿vale? Si tú sufrías al hacerlos, tenías presión, había unas expectativas altas, te generaba frustración, eso lo trasladas, porque tienes ese concepto del examen, probablemente del que estamos hablando, y ese es el que trasladas. Y esto viene de atrás, viene de nuestra época, del colegio, del instituto, de esas experiencias que nosotros hemos tenido con respecto a los exámenes, ¿vale? Si sufrías al hacerlo, pues eso es lo que va a pasar, ¿no? Le vas a transmitir esos mensajes de inseguridad, de miedo, de esto es lo que vale, tienes que currártelo porque si esto lo haces bien, entonces es que eres capaz, eres válido, vas a poder tirar para adelante, y si no, pues es que búscate otra cosa porque estudiar no es lo tuyo, no vales para estudiar, y todas estas cosas, ¿no? O vas a ser un don nadie o tal, ¿vale? A veces, no digo que lo hagamos, todos no lo hacemos, ¿no? Pero hay veces que se nos escapan algunas frases de manera inconsciente que luego igual somos un poco más conscientes y decimos, uy, igual he metido la pata, ¿no? Diciendo, lanzando ciertos mensajes, ¿vale? Pues te invito a reflexionar, ¿vale? ¿Qué relación tenías tú con los exámenes cuando eras estudiante? Más causas. La enseñanza enfocada en el resultado y no en el proceso. Esto ya os he ido hablando, ¿vale? Entonces, bueno, pues el examen hay que ver que es una consecuencia de todo el esfuerzo que se ha estado realizando. Si le damos importancia sobre todo al examen, bueno, pues lo verdaderamente valioso que es el trabajo, el día a día, pierde valor, ¿vale? Y eso es lo que hay que efectivamente reforzar, que es la motivación diaria. Eso se va a reforzar en el pensamiento de lo sé hacer, lo he aprendido, soy capaz, entonces voy con seguridad y confianza al examen. Cuando eso no es así, pierde valor todo el proceso porque no se refuerza el proceso y solo se refuerza el resultado, pierde valor el proceso dándole solamente valor al resultado, ¿vale? Más causas. Bueno, la falta de estrategias de estudio adaptadas a la edad, ¿vale? Utilizar técnicas y estrategias de estudio que sean aburridas, que no tengan un sistema de organización, que se vea un poco perdido a la hora de organizar las tareas, a la hora de estudiar, a la hora de aplicar el estudio y es como todo muy aburrido, no me entero de las cosas, estudiar supone meterme en la habitación y estar ahí un buen rato leyendo las cosas, pin, 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 y diciéndolo en voz alta, y esto me aburre, y me canso, y me agobio mucho porque tengo que dedicar mucho tiempo. Bueno, pues al final esa metodología de estudio y de organización del estudio, si el niño se aburre, se cansa y le cuesta aprender, bueno, pues el proceso en sí no es motivador, no es llamativo, por lo tanto el niño pues no le va a gustar, y como no le va a gustar no lo va a querer hacer, y si no lo quiere hacer pues va a pasar lo que hemos comentado antes, lo voy a ir dejando para el final hasta que me pilla el toro, y entonces ojo que viene el examen y ya no me quedan más opciones, lo tengo que hacer ya, ¿vale?
Bueno, pues lo ideal es trabajar estrategias de organización y de estudio que sean dinámicas, que sean activas, que el niño pueda mantenerse concentrado, que disfrute aprendiendo, ¿vale? Y de esto hay estrategias y técnicas que, bueno, pues en Orientanova sí que las trabajamos mucho. Otra de las causas es la poca conexión emocional y la alta exigencia, ¿vale? Cuando el niño no quiere estudiar, empiezan a surgir esos mensajes de los que hemos hablado antes, me aburro, no quiero, voy a suspender, este tipo de mensajes negativos con respecto al estudio y con respecto a los exámenes. Bueno, pues ya, pero es que te tienes que poner porque es tu obligación. Si nosotros la forma en la que respondemos es tu obligación, te tienes que poner, te guste o no te guste. A mí es que tampoco me gusta ir a trabajar y levantarme a las 7 de la mañana para irme a trabajar. Y lo tengo que hacer, porque hay que hacerlo, porque necesitamos dinero para podernos mantener en casa, ¿vale? Pues es tu obligación. Ahí le estamos dando un sentido negativo al estudio y un sentido negativo, por ende, también a los exámenes, ¿vale? Y no hay una conexión emocional. Mi papá o mi mamá no me está entendiendo, no está intentando identificar por qué me siento así, por qué no quiero estudiar, por qué no quiero enfrentarme a los exámenes, por qué me genera miedo o ansiedad enfrentarme al examen, qué es lo que le pasa al niño, qué pensamientos tiene, qué es lo que cree él de sí mismo con respecto a los exámenes y con respecto al estudio, qué es lo que está pasando ahí. No hay conexión emocional. Entonces tiene que haber una conexión emocional. Yo tengo que conectar con mi hijo para saber qué es lo que hay aquí dentro. ¿Qué es lo que le está pasando? Que puede ser pensamientos suyos que a lo mejor se hayan visto reforzados en casa, o pueden ser pensamientos que se hayan ido cocinando un poco en el colegio, ¿vale? Con compañeros de clase, con profesores, en otros ambientes que no es en casa. Pero yo tengo que saber qué se está cociendo aquí, ¿vale? Y hay que conectar. ¿Qué te pasa? Desde la calma, desde la tranquilidad, desde la confianza. Y bajar el nivel de exigencia, ¿vale? Porque cuando hay un nivel de exigencia alto que pueda generar presión a los niños se bloquean. Todavía no tienen la capacidad de poder gestionar ciertas emociones y ciertas situaciones y les pasan cosas aquí que no saben cómo digerirlas, ¿vale? Y se bloquean. Y esto influye en el estudio diario, en el rendimiento escolar y en esos exámenes que realizan, ¿vale? Entonces aquí tenemos que tener cuidado y valorar cuál es el nivel de exigencia que yo estoy aplicando a mi hijo, ¿vale? Esto me ha pasado muchas veces con muchas mamás y muchos papás que me dicen, creo que soy exigente. Creo que soy exigente porque yo soy muy exigente conmigo mismo. Claro, si yo soy muy exigente conmigo mismo, soy autoexigente y perfeccionista con mis cosas, eso lo traslado. Y bueno, pues mi hijo al final lo va absorbiendo y él también va a ser autoexigente consigo mismo, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes del trabajo que realizamos en casa, ¿no? y de cómo trabajamos con los niños en casa. ¿Y qué podemos hacer los padres, ¿vale? Ya hemos visto las causas, hemos visto los síntomas, esos pilotitos de emergencia que se activan y las causas que pueden provocar que se activen esos pilotitos, ¿no? En esos puntos donde tenemos que tener nosotros el foco puesto para poder identificarlos y trabajarlos en casa. Y saber qué podemos hacer los papás y las mamás para bajar el nivel de intensidad de esos pilotitos y poderles ayudar, ¿vale? Para evitar que se produzcan situaciones incómodas en casa y que el niño sufra con los exámenes o sufra con el proceso académico, el ir a clase, el realizar tareas, etc. Hay niños que realmente sufren y lo pasan mal. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer como papás y mamás en casa, ¿vale? Lo que está a nuestro alcance, lo que nosotros podemos manejar. Y como papás y mamás podemos tener esa relación de confianza para que lo que está pasando fuera llegue a casa y sepamos y conozcamos qué es lo que está pasando para saber qué es lo que se está cocinando ahí. 1. Normalizar el examen como una oportunidad de aprendizaje y no como una amenaza, ¿vale?
Entonces vamos a intentar eliminar el discurso de miedo, de meter miedo con los exámenes. Meter miedo con los exámenes o meter miedo con las notas finales de final de curso, ¿vale? Que aquí ya, estando en la primera evaluación, ya muchas veces echamos la vista al frente y decimos, a ver, que si te sacas buenas notas, pues Papá Noel te va a traer regalos. Los Reyes Magos te van a traer regalos. Y en Navidades vas a poder salir, disfrutar, hacer un montón de cosas. Si quieres eso, trabaja. Los niños no tienen una percepción del tiempo para poder pensar en esas consecuencias a largo plazo. Los niños viven aquí, en el hoy, en el aquí y en el ahora. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que trabajar aquí y ahora. Ponemos el foco y lo que generamos es miedo. Claro, es que si suspendo y saco malas notas me van a quitar aquellas cosas que me gustan. Aquellas cosas que me gustan. Y yo no quiero que me quiten esas cosas que me gustan. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es no amenazar con los exámenes y con las notas. Vamos a centrarnos en el proceso, en el día a día, aquí y ahora. Y el examen es un ejercicio más. ¿Vale? Igual que los que haces en casa, igual que los que haces en clase. Un ejercicio más, pero lo vas a hacer tú solo y ya está. Y como lo estás haciendo súper bien, estás trabajando súper bien, el examen pues es un ejercicio más y punto pelota, ¿vale? Y lo vas a hacer bien. Segunda clave, reforzar los logros, ¿vale? Y los resultados, esto también lo he comentado anteriormente, que lo que tenemos que hacer es reforzar el proceso, el día a día y el esfuerzo que se hace día a día, ¿vale? Hoy te has organizado súper bien, pues qué bien que hoy te has organizado muy bien con las tareas. Oye, qué bien que hoy has apuntado todos los deberes en la agenda. ¿Que no los apunta? Bueno, pues ¿tienes algo de deberes que hacer? Sí, no, se me han olvidado. Bueno, se te han olvidado, no te has acordado de apuntarlos. ¿Qué tienes que hacer ahora? Pero ¿qué tienes que hacer tú? Porque tú eres responsable de tus estudios y de tus cosas y de tus deberes. Así que búscate las castañas para averiguar qué ejercicios tienes que hacer, ¿vale? Si se mueve, se organiza y averigua qué ejercicios tiene que hacer por sí mismo y nosotros estamos ahí para ayudarle en lo que necesite, pero él tiene que adquirir la habilidad de hacerse responsable de eso, lo reforzamos. Muy bien. Estupendo, se te han olvidado, pero luego hemos buscado una solución y lo hemos solucionado el tema, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es reforzar aquí y ahora lo que está pasando en este momento, ¿vale? Tercera clave, crear rutinas de estudio cortas y efectivas, ¿vale? Me he encontrado en muchas ocasiones con papás y mamás que me llegan y me dicen, claro, es que me ha dicho el tutor en la reunión que hemos tenido que el niño tiene que estar entre 1 hora y 2 horas haciendo deberes todas las tardes. Las tareas, leer un poquito, que le viene bien, reforzar algunas cositas, repasar. Bueno, pues tiene que estar entre 1 hora y 2 horas. Y yo le digo, a ver, fulanito, entre 1 hora y 2 horas, pues fíjate, hoy el ratito que tenemos para hacer esto es de 5 a 6, de 5 a 7. Entonces, venga, ponte, siéntate en tu mesa y 2 horitas tienes que estar ahí haciendo los deberes y no te levantes hasta que no acabes. Claro, tenemos que saber una cosa, y esto es lo que uno de los errores más típicos que cometemos los papás, que es pensar que el niño va a ser capaz de estar esa 1 hora y media y 2 horas sin parar ahí concentrado realizando sus tareas, y esto no es posible, porque la capacidad de concentración de un niño no tiene ese tiempo, ¿vale? Fijaos que lo habitual o lo más normal en un niño que no tenga ninguna dificultad en el aprendizaje suele estar en torno a unos 20 minutos de rendimiento, ¿vale? 20 minutos, entre 20 minutos y máximo media hora, ¿vale? Entonces, esos periodos de estudio tienen que ser cortitos, intercalados con descansos breves y cortitos, ¿vale? Entonces tenemos que organizar el estudio para ver qué es lo que vamos a hacer y hacernos bloques de trabajo cortitos que se alternen con pequeños descansos para que no se nos haga bola, porque el niño no tiene capacidad de estar concentrado durante 2 horas haciendo tareas. Aunque vaya cambiando una tarea, otra cosa, una actividad, otra, necesita tener descansos, ¿vale? Pero incluso los adultos, o sea, os quiero decir que es que el nivel de rendimiento en los adultos tampoco llega a ser de 1 hora ni 1 hora y media, ¿vale? Hay que hacer descansos para un buen rendimiento.
Cuarta clave, bueno, pues el día previo a los exámenes, calma, tranquilidad y no sobrecarga. Si nos centramos, como hemos dicho, en el día a día, en las actividades del día a día, y resulta que una de las actividades que tenemos que hacer es trabajar un poquito lo que vemos por la mañana, trabajarlo por la tarde, nos centramos ahí. Entonces vamos a ir adelantando trabajo hasta el examen, que quizá todavía no tenemos fecha del examen, o sí, ¿vale? Pero vamos a intentar que no se nos acumule ese estudio para los 2 días previos al examen, como pasa en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces vamos a intentar evitar esa sobrecarga y calma, ¿vale? Repasos ligeros, priorizar el descanso, importante, hay que darle importancia al descanso. Resulta que el niño, bueno, pues por circunstancias no ha estudiado bien los días de antes, se lo ha dejado un poco para el final, se le hace bola y fulanito, es que mañana hay examen, así que como no has estudiado los días de antes, ahora te pones las pilas y hasta que no te lo aprendas no te acuestas. Y tenemos a niños hasta las 11 o las 12 de la noche estudiando para un examen. Y ya mañana te despiertas a las 6 de la mañana y repasas, ¿vale? Un niño que se va a acostar agobiado porque está estudiando hasta última hora. Eso genera presión, genera ansiedad, genera nervios, ¿vale? Se va a acostar un poco nervioso y luego se va a despertar temprano porque hay que repasar, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que cuando un niño entra en ese ciclo, ¿vale? De acostarse hasta tarde, levantarse temprano, dormir poco, esa presión de los exámenes, eso de cara a un futuro se hace la bola cada vez más grande, ¿vale? Y luego pasa, pues como me pasa en muchas ocasiones, con opositores que toman pastillas para dormir y muchos cafés por el día para estar espabilados, ¿vale? Porque rompen esos ciclos de descanso y bueno, pues se altera todo un poco. Entonces vamos a priorizar el descanso y vamos a intentar eliminar o minimizar al máximo esa sobrecarga de tareas que genera estrés, falta de concentración, inseguridad y todo, ¿vale? 5, y aquí os voy a dar un tip que es súper potente, ¿vale? Que podéis trabajar, que es ayudarlo a visualizar el éxito, ¿vale? Sobre todo para aquellos niños que van con un poquito de inseguridad, que van ahí que no confían mucho y que están siempre ahí un poco que no saben. Bueno, pues vamos a trabajar un ejercicio de visualizar el éxito. A ver, cierra los ojos, imagínate el momento del examen como si lo estuvieras viviendo ahora mismo y nos vamos a imaginar que vas tranquilo, vas calmado, tienes mucha seguridad en ti mismo, lo has estado trabajando todos los días, lo llevas bien aprendido, llegas al examen, te lees las preguntas, estás tranquilo, entiendes todos los enunciados de las preguntas y si hay algún enunciado que no entiendes le preguntas al profesor, sabes hacerlo todo bien, te sabes las preguntas, sabes responderlas, visualizar el éxito y visualizar un escenario en el que estoy tranquilo, en el que soy seguro de mis posibilidades y que soy capaz de hacerlo y de hacerlo bien y lo vamos trabajando en casa, ¿vale? Lo vamos trabajando en casa. Esto lógicamente si vamos acompañando todo el tema, todo el proceso, pues con esa calma y transmitiendo confianza a los niños para que ellos vean que eso es posible, ¿vale? 6, vamos con la sexta clave que es evitar frases que generen presión, ¿vale? Sustituimos esas exigencias que generan presión, pues ya verás, el día del examen no lo vas a saber hacer, vas a suspender, te vas a enterar el día del examen que ya verás porque no te estás aplicando bien y tal, y ponemos el foco en el examen y generamos ahí un poco de miedo y de presión con respecto al examen. Bueno, pues simplemente frases sencillas, hazlo lo mejor que puedas, ¿vale? Yo confío en ti, has estado trabajando, lo has hecho muy bien, te lo sabes, confío en ti, lo vas a hacer muy bien, ¿vale? Frases que generen confianza. Y ya está. Y eliminamos, con que eliminemos las frases que generan miedo frente al examen, con eso ya podemos, tenemos un buen principio, ¿vale? Para empezar. Y 7, el día del examen, bueno, pues seguridad emocional, lo que hemos dicho, vamos a conectar con ellos. Pues no hace falta que te pongas nervioso si no es para tanto. Bueno, a ver, fulanito, ¿por qué estás nervioso? ¿Quieres que hagamos un ejercicio de relajación
y nos relajamos un poco. A ver, ¿qué se te pasa por la cabeza? Cuéntame, ¿qué ideas tienes? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que crees? Pues es que creo que lo voy a hacer todo mal y voy a suspender. Pues trabajamos eso, ¿vale? Vamos a ir buscando qué es lo que pasa, conectamos emocionalmente con ellos y les decimos, tranquilo, ¿vale? Ves tranquilo, respira, confío en ti y un abrazo. O sea, los abrazos tienen un poder tremendo, ¿vale? Siempre el abrazo es mejor que cualquier otra frase o palabra que le puedas decir. Un abrazo. Ya está. Y no hay más. Y se van contentos y se van con esa conexión de, ay, qué bien, ¿vale? Mi mamá me apoya, mi papá me apoya, ¿vale? Y ya me siento más seguro y más confiado en mí mismo, simplemente, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí, ¿vale? Hemos hablado de las señales, hemos hablado de las causas y hemos hablado de todos los tips que podéis trabajar en casa con los peques, ¿vale? Y bueno, deciros pues que tenéis a vuestra disposición las formaciones que tenéis en Orientanova de Genios del Estudio para trabajar todos estos temas mucho más a fondo en casa, ¿vale? Hay talleres para papás, para aprender a gestionar el tema de la motivación, crear ese sistema de rutinas en casa, para trabajar el clima en casa, ¿vale? Y conseguir un clima agradable con respecto al estudio, a las tareas diarias y un módulo muy potente de técnica de estudio, con mogollón de técnicas que está estructurado para seguir un paso a paso, para adquirir hábito de estudio, ¿vale? Son diferentes sesiones en las que se ve siempre la misma estructura y donde se ven muchísimas técnicas de estudio, técnicas de concentración, motivación, comprensión, memorización. Hay muchísimo contenido, todo muy práctico, con un cuadernito de actividades, de más de 80 actividades prácticas, súper completo. Bueno, pues si queréis profundizar en este mundillo, ¿vale? Para acompañar a vuestros peques y ayudarles un poquito más en casa, bueno, pues no dejéis de echarle un vistacito a este programa o bueno, solicitar una sesión conmigo para que os dé más información si os interesa, ¿vale? Y podemos tener una primera toma de contacto donde os cuento un poquito más cómo funciona este programa para ver si encaja con vosotros y bueno, y estáis interesados en hacerlo, ¿vale? Estupendo, pues encantada de haber estado este ratito con vosotras, que creo que sois todas mamás. Y nada, muchas gracias por acompañarme. Espero que os haya servido de ayuda, que os haya gustado y si alguien quiere profundizar más, bueno, pues me solicitáis una toma de contacto y os cuento más cositas. Venga, que paséis muy buen día y muchas gracias por estar ahí.